Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al noveno módulo del curso de latín desde cero en academialatin.com. En este noveno módulo vamos a ver dos cositas que son bastante fáciles, ¿vale? Los adjetivos barra pronombres posesivos, porque los posesivos pueden funcionar tanto como adjetivos como pronombres. Es lo mismo, o sea que realmente no tenemos que estudiar dos tablas diferentes ni nada de eso. Y luego tenemos los pronombres personales, es decir, yo, tú, etcétera, ¿no? Veremos que hay alguna diferencia con el español, alguna diferencia importante además, pero tampoco es difícil, ¿vale? Tenemos que estudiarnos también alguna tablita, pero ya está. Y una vez que hayamos hecho estas dos clases, hayamos estudiado la teoría, entonces nos volvemos aquí a la página principal del módulo y haremos esta práctica de análisis y traducción con este textito que es una especie de carta y que supuestamente le envía Fabricio a Pirro. Este es el famoso Pirro de la Victoria Pírrica, ¿no? Y bueno, tampoco es muy fácil encontrar un texto en el que haya muchos posesivos, en el que haya muchos pronombres personales, etcétera, ¿no? Entonces, pues, este texto está bastante bien, ¿vale? Y además, en fin, es interesante, ¿vale? Es, como digo aquí, es una versión adaptada, es decir, he tenido yo que hacer algunas adaptaciones para el nivel en el que estamos. El texto original, pues, tiene alguna complicación más, ¿no? De la Lectio 29 del Ludus Latinus de Wilhelm Hartke, ¿vale? Un señor alemán de principios del siglo XX, que yo sepa, ¿no? Que escribió un manual de latín, etcétera, ¿no? Pues bueno, de ahí está tomado y está adaptado. Y nada, sin más dilación, nos vamos aquí a la lección 18. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la 18ª clase del curso de latín desde cero. Vamos a estudiar los adjetivos barra pronombres posesivos. Vamos a estudiar su morfología, es decir, la tabla, básicamente, de toda la vida, y luego vamos a ver la sintaxis, ¿vale? Luego vamos a ver que, sobre todo, esta parte de aquí de la tercera persona, ¿no?, que vemos aquí, ver aclaraciones más abajo, ¿vale? Pues porque necesitan unas aclaraciones. Esto que podemos suponer, ¿no?, que sus, suas, sum es su del español, y suyo, suya, todas esas cosas. Podemos suponer que es eso, sí pero no, ¿vale? Entonces eso lo tenemos que ver. Esta clase necesita además complementarse con la de los pronombres personales, es decir, la siguiente clase, y además también con los demostrativos, que será dentro de unas cuantitas de clases, ¿no? Como en español, los posesivos en latín son inicialmente adjetivos que pueden funcionar como... Y cuando digo adjetivos me refiero a que, bueno, depende del análisis, pueden ser determinantes del sintagma nominal, en fin, todos esos rollos, o pueden funcionar como pronombres cuando son el núcleo del sintagma nominal. En general son muy fáciles, aunque hay un detalle sintáctico que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos aquí la morfología y, como digo, muy fácil, ¿no? Los posesivos latinos se declinan exactamente igual que cualquier otro adjetivo de la primera clase. Es decir, tipo altus, alta, altum, bonus, bona, bonum, etc., ¿no? Entonces vemos aquí meus, mea, meum, noster, nostra, nostrum, tuus, tua, tuum, en este caso sería pulcher, pulcra, pulcrum, ¿no? Tuus, tua, tuum, wester, westra, westrum, suus, sua, sum. ¿Vale? Entonces vemos que es us, a, excepto estos de aquí, que es a, ¿vale? Pero más allá de eso, no tiene ninguna dificultad, ¿no? Simplemente, bueno, por supuesto, esto es mi, esto es tú, esto es nuestro, esto es vuestro, ¿vale? Que es así de simple. Y luego esto, en principio, como habíamos dicho en la introducción, pues sí, es su, o suyo, etc. Pero vamos a ver que no funciona exactamente igual, o al menos no siempre, ¿eh? Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, vamos... bueno, y por supuesto, ¿no? Cuando vemos aquí meus, mea, meum, eso es el enunciado, es decir, igual que altus, alta, altum, pero luego también tenemos que declinarlo en acusativo, genitivo, dativo y ablativo. Es decir, por ejemplo, meum, meam, meum, etcétera, ¿no? Bien, pues como digo, la sintaxis, hay algunas cuestiones y detalles sintácticos que hemos de tener en cuenta. Entonces, esta es la parte difícil, ¿vale? Cuando el poseedor se deduce claramente por el contexto, se suele prescindir del posesivo. Igual que, por ejemplo, si comparamos con el inglés,
el inglés es un idioma que usa muchísimos posesivos, luego el español usa menos posesivos que el inglés, pero más que el latín, y el latín usa bastantes pocos posesivos, es decir, a menos que tengamos que hacer hincapié en que esa es la persona poseedora, lo que sea, si en el contexto está claro, lo normal es no poner el posesivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí Quinctius cum patre adest, o Quinctius cum patre suo adest, ¿no? Entonces, tenemos aquí, Quincio está aquí con su padre. Entonces, porque claro, si dijéramos, por ejemplo, en español de hecho también podríamos decir Quincio está aquí con su padre, o podríamos decir Quincio está aquí con el padre. ¿El padre de quién? Bueno, pues está claro que el padre de Quincio, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos eso ahí, ¿no? No tienen más dificultad. Simplemente que tengamos eso en cuenta, que en latín se usan menos los posesivos que en español. Habrá veces que no haya un posesivo en latín, mientras que en español sí lo tengamos que traducir, nos lo tengamos que inventar, por así decirlo, ¿vale? Simplemente lo que suene bien, vaya. El vocativo es igual al nominativo, ¿vale? Entonces, no hay propiamente un vocativo excepto esto de aquí, ¿no? El posesivo meus, mea, meum tiene además un vocativo singular masculino que es mi, es decir, no es me, que es otra cosa en español, sino mi, ¿vale? Es una excepción, podemos interpretarlo así, ¿no? Que es una excepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí obsecro te olimpisque mi pater, mi patrone, ¿no? Entonces, te lo ruego, Olimpio mío, padre mío, patrón mío, ¿no? Entonces vemos aquí este patrone, ¿no? Que es de patronus patroni, pues patrone vocativo, ¿no? Entonces, el posesivo que va con un vocativo, pues también tiene que estar en vocativo, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Vocativo, 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 muy claro aquí lo vemos con esta vocativo, ¿no? Es decir, vemos aquí estos mi, que es el vocativo del posesivo, ¿vale? No tiene mayor dificultad. Luego, la forma de tercera persona, su, asum, esto es lo más diferente, ¿vale? Siempre es reflexiva, ¿vale? Entonces, en esta clase, en la siguiente, y cuando estemos hablando también de los demostrativos, sacaremos a relucir esto de la reflexividad. Sabemos qué es la reflexividad, básicamente. El sujeto recibe la acción, es decir, por así decirlo, el sujeto es tanto sujeto como objeto, ¿vale? Es decir, pues lo típico, yo me lavo, es decir, yo soy el sujeto, pero también soy el objeto, ¿no? Es decir, yo me lavo a mí mismo. Es decir, yo hago con la acción algo así, ¿no? Así, ¿no? Pues eso es la reflexividad, básicamente. Entonces, vamos a ver qué significa todo esto y cuál es la diferencia con el español, si es que en español también existe su y suyo y suya, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, la forma de tercera persona es reflexiva y vale para un poseedor único, singular o múltiple, plural, igual que en español, ¿vale? Su puede servir tanto para que el poseedor sea singular o plural, eso es igual. Cuando se requiere el posesivo de tercera persona no reflexivo, se emplea el genitivo del pronombre is, ea, id. Esto todavía no lo hemos visto, lo veremos con los demostrativos, ¿vale? Entonces, de momento esto, como digo, no lo hemos visto. Bueno, vamos a ver esto qué significa. Regem suspectum habebant pro eius crudelitate, ¿vale? Entonces tenemos aquí este eius, que efectivamente es el genitivo del pronombre is, ea, id. Entonces, tenían respetado al rey por su crueldad. Ahora, tenemos aquí, tenían, imaginemos, los campesinos, ¿vale? Los campesinos tenían respetado al rey por su crueldad. Tenemos dos personas. Tenemos los campesinos y tenemos el rey. Ahora, ¿de quién es la crueldad? ¿De los campesinos o del rey? En español realmente no hay una forma clara de saberlo, solo se sabe por el contexto, ¿no? Los campesinos tenían respetado al rey por su crueldad, la crueldad puede ser del rey o de los campesinos. En latín, en cambio, está muy claro, porque el sujeto, en este caso, pues sería, por ejemplo, agricolae, ¿no? Agricolae regem suspectum habebant pro eius crudelitate. Ahora, agricolae es el sujeto. Entonces, si esto fuera, por ejemplo, pro sua crudelitate, esto sería, estaría haciendo referencia al sujeto de la oración. Es decir, la crueldad sería de los agricultores, de los campesinos, ¿vale? Pero no, la crueldad es del rey,
porque el rey es el objeto, es decir, es cualquier otra cosa que no sea el sujeto, ¿vale? Entonces, para aclarar en latín eso, que la crueldad no es del sujeto, entonces hace falta usar, en este caso, el genitivo del pronombre is, ea, id, que es eius, ¿vale? Entonces, pues esa es básicamente la gran diferencia, que en español su crueldad puede ser tanto la del rey como la de los campesinos. En latín, si fuera sua crudelitate, sería obligatoriamente la de los campesinos, ¿vale? Entonces, como para aclarar que no es la del sujeto, sino la de, en este caso, el rey, se usa eius, ¿vale? Como digo, esto lo estudiaremos mejor cuando lleguemos aquí, ¿vale? A la clase de los demostrativos, etcétera, de los anafóricos, los fóricos, todas esas cosas, pero de momento que nos vaya sonando, ¿vale? Eso es básicamente lo que está explicado aquí por escrito, por si preferís leerlo, pero bueno, yo no lo voy a volver a explicar porque es lo que he explicado, ¿no? Luego también os recomiendo, si no lo habéis terminado de comprender del todo, e incluso si lo habéis comprendido, para comprenderlo mejor, os recomiendo encarecidamente que veáis este vídeo, posesión de tercera persona en latín, ¿vale? Aquí lo vais a tener más claro, ¿vale? Aquí lo explico de forma muy detallada, con gráficos, con ejemplos, etcétera, ¿no? No sé exactamente, bueno, no voy a mirar cuánto tiempo dura, pero bueno, es un vídeo de varios minutos donde explico solo eso, ¿vale? Entonces, pues nada. Y ya, nada, como decíamos al principio, ahora nos toca seguir complementando esta información con la de los pronombres personales. Eso en la siguiente clase. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayas aprendido, repasado, ¿por qué no?, disfrutado. Y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín, pues ya sabes, teoría, análisis morfosintáctico, traducción, entre otras muchas cosas, no te pierdas el curso completo de latín desde cero en academialatin.com/latín. Nos vemos dentro.